que yo trabajo, que es Gamma Erecos. Esto va a ser un pasón rápido, no nos vamos a demorar más de 2 minuticos mirándolo y ya vamos a entrar como a todo el tema técnico. Vamos a hablar de las generalidades de los refractarios, desde lo básico y de las clasificaciones y el tipo de productos que hay, también de una manera rápida, y ahí vamos a pasar a todo el tema de generación de energía, donde vamos a mirar en específico las calderas de lecho fluidizado y una parte de todo lo que es de pirotubulares y acuatubulares, todo enfocado en el tema pues de refractarios, que es como básicamente donde nos tenemos ahí pues influencia. Vamos a hablar del tema de instalación, que digamos que es donde más problemas ve uno normalmente, o pues más mecanismos de falla, más tiempos perdidos tenemos. Vamos a hablar de una nueva línea que tenemos que se llama Efesto, y tenemos al final pues unas preguntas pues que pueden hacer. Dale, porfa. Bueno, los expositores, yo nada más voy a dar la introducción y voy a ser de moderador. Yo trabajo en la parte comercial en la compañía desde hace unos 2 años, pues está con 10 años de experiencia en I+D, y ya voy para 3 en el área comercial. Tenemos a nuestros 2 ingenieros de investigación y desarrollo. Ya Fabio tiene más de 6 años y Iris ya lleva más de 3 años en Corona. Digamos que ya tiene una buena experiencia en el tema de materiales y en el tema de instalación. Por último, tenemos a nuestro coordinador de instalaciones y servicios, que es Luis Fernando Gil, que ya lleva también unos 12 años en la compañía, pues trabajando en todo el tema de montajes y diseños. Digamos que tiene mucha experiencia en todo el tema de calderas sobre todo. Sigamos. Bueno, Erecos ahora es una marca, digamos que como compañía tiene más de 65 años en el mercado. Nació en el 53, pues por una siderúrgica que había en Medellín, y todo el tiempo hasta el 2013, digamos que la participación extranjera ha pertenecido a grupos del exterior en el tema refractarios. Los últimos dueños fue el grupo ANH, que es el grupo más grande de Norteamérica de refractarios, que ahora es Harbison International, y toda la tecnología nuestra de ladrillos, concretos en general de productos, toda viene de estas empresas de refractarios que han sido dueños de nosotros. Entre el 2014 y el 2018, digamos que hemos trabajado mucho en el tema de portafolio, consolidación de alianzas y, bueno, expansión. Y ahora en el 2020 arrancamos con Efesto, que es una línea dedicada a todo el tema de optimización de consumo de energía y, bueno, disminución de consumo de combustible y ahorros, todo el tema de costos por eficiencia energética sobre todo. Continuemos. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Digamos que la parte de producción está en Sogamoso, que es la zona de Boyacá, y en Itagüí, pues que es acá en Antioquia. En Sogamoso tenemos lo que es producción de ladrillos y concretos, todo como lo grande. Y en Itagüí tenemos una planta de productos especiales. Parte comercial está en Sabaneta, y en Bogotá, que tenemos pues unas oficinas, y en total somos unas 80 personas en toda la compañía. ¿Qué hacemos? Pues básicamente el negocio de Erecos toda la vida fue el tema de venta, producción, fabricación de productos complementarios, temas de aislamiento térmico, anclajes, digamos que toda esa parte. Desde hace ya unos 4 o 5 años estamos en todo el tema de instalación, hacemos todo tipo de mantenimiento e instalación de refractarios, estamos en el tema de elaboración de termografías, que es una parte importante de información sobre todo para conocer nuestros equipos, estamos en toda la optimización de procesos térmicos, en monitoreo y visualización de consumos energéticos, en la parte de analítica de consumos y variables de proceso, y ahora, sobre todo pues en Colombia, en el tema de presentación para beneficios tributarios, todo enfocado al tema de ahorro energético. El tema de calidad, pues tenemos la ISO 9001, pues, y digamos que tenemos unos laboratorios actualizados de última tecnología, donde podemos hacer diferentes pruebas. Ahí hay algunos equipos que se ven en la fotico, pues módulo de ruptura en caliente, por ejemplo, muflas para 1700 grados, tenemos CRIP, tenemos refractario en caliente, equipo de conductividad térmica. Digamos que unos laboratorios completos, y donde manejamos sobre todo todas las pruebas especiales de refractarios, que eso es la única empresa en Colombia pues que tiene la capacidad de hacerlo. Bueno, le doy paso a mi compañero Fabio para que hable todo el tema de generalidad de productos refractarios. Gracias, Carlos. Nuevamente, buenos días para todos. Yo también me uno a las palabras de Carlos, donde qué bueno tener a viejos conocidos por aquí. Entonces, nada, comencemos con generalidades. Primero que todo, un refractario, y digamos que la norma CTM lo define como un material que inorgánico una temperatura estrictamente definida, y habla de por lo menos 538 grados centígrados. Pero todos sabemos que los refractarios en sí están expuestos
a más condiciones, a más mecanismos de desgaste. Entonces a la temperatura también se le suma el choque térmico, muy reflejado en cambios bruscos de temperatura, ataques químicos, cargas en caliente y la muy mencionada como abuso mecánico. Entonces, si quisiéramos nosotros englobar todo el significado del refractario, podríamos casi que sintetizarlo en esta frase que dice materiales capaces de soportar a temperaturas elevadas las condiciones del medio en las que están inmersos durante un periodo de tiempo económicamente rentable sin un deterioro significativo de sus propiedades físico-químicas. Comenzando entonces digamos que con una clasificación muy general de los refractarios, los podemos dividir básicamente en dos, en densos y en aislantes. Ahorita vamos a ver que hay una diferencia ahí en ciertas propiedades físicas que los catalogan en cada una de estos subgrupos. Pero entonces comenzamos primero con los densos, en donde hoy muy conocidos los preformados y los monoides. Los preformados entonces son aquellos materiales que ya tienen una forma, que es como producto final, ya tienen una forma definida. Dentro de esos, hoy Ereco cuenta con materiales extruidos y materiales vaciados. Las tres tecnologías hoy las tenemos en Erecos. Y ya yéndonos hacia el otro lado de los densos, los monolíticos son aquellos que no tienen una forma definida, como concretos, plásticos, masas apisonables y morteros. Aquí quiero hacer un paréntesis y es hablar un poco de la diferencia entre lo que es cemento, concreto y mortero. Cemento, para que lo tengamos claro, es entonces aquel material ligante, es aquel que reacciona y casi que nos da el 100% de la resistencia al material en que está puesto en uso. El mortero, a diferencia del cemento, entonces tiene, aparte del ligante, una granulometría definida y fina de unos agregados. Mientras que el concreto, aparte de tener el cemento ligante, tiene también una distribución de tamaño partícula de otros agregados un poco más amplia. Entonces tiene ya partículas finas y partículas gruesas. Esa, a grosso modo, es, digamos que la diferencia entre esos tres conceptos. Y masas y plásticos, ahorita digamos que también le hacemos un zoom más adelante. Ya yéndonos hacia el otro subgrupo, aislantes, por su característica, digamos que propiedades físicas disminuyen, sobre todo hablando del tema de la densidad. ¿Sí? Hay un tema de densidad en donde por norma se catalogan como materiales aislantes. Dentro de ellos tenemos también concretos, ladrillos, mantas cerámicas y papel, tabla cerámica y copo cerámico. Ya entrando entonces un poco más en el core de Erecos, vamos a hacerle ya un suma a nuestras tecnologías de fabricación. Comencemos entonces por los ladrillos. Los ladrillos, si nos preguntamos si eso no un conformado lo es, como se los mencionábamos, tenemos tres tecnologías de fabricación, prensado, extruido y vaciado, y las diferencias las radica principalmente en el ligante. Prensado y extruido tenemos la arcilla. Aquí el producto final sale después de un tratamiento térmico y ese tratamiento térmico lleva a lo que hoy se conoce como la liga cerámica. Mientras que los vaciados son básicamente concretos, obviamente su liga es hidráulica, por eso ahí mencionamos el cemento aluminoso. Pueden ser productos terminados después de un tratamiento térmico curado o quemado, o sea, puede llevar la liga cerámica o no, eso dependiendo del uso. Como subclasificación, bueno, tiene un tema de composición química con respecto al porcentaje de alúmina en dicha composición, se definen como altalúmina, silicoluminosos o antiácidos. Ahorita también les comparto un poquito más de información acerca de este último. Y con diferencias en la densidad, por lo que les mencioné ahorita, eso va a radicar mucho si se cataloga como denso o aislante. El segundo material, entonces abordemos los morteros. Conformado o no, entonces este sería un producto no conformado, este no tiene una forma definida. La tecnología de fabricación hoy utilizada es el mezclado y homogenizado. Y tipo ligante hay dos principalmente, o tenemos dos principalmente, y es la arcilla o silicato de sodio. ¿En qué radica? Entonces uno va a desarrollar sus propiedades a partir de la liga cerámica, que es el caso de la arcilla, y el silicato de sodio ya hablamos de una liga química.
es decir, que a temperatura ambiente y al aire va a poder adquirir cierta resistencia a propiedades mecánicas. Entonces, como subclasificación, hoy tenemos dos presentaciones básicas, o sea, seco o húmedo. En temas de fraguado está el fraguado térmico, al aire o químico, y dentro de su composición también se pueden catalogar entre alta alúmina o silicoaluminosos. Abordando entonces la familia de los plásticos refractarios, tenemos la masa apisonable y son productos no conformados. Igual su presentación da para catalogarse así como un producto sin forma. Dentro de la tecnología está el mezclado y el mezclado en extrusión. Aquí entonces hacemos un zoom para explicarles que el plástico, a diferencia de la masa apisonable, tiene una trabajabilidad mejor. ¿Qué significa la trabajabilidad? Que imagínense una plastilina, ¿sí? Es un material que se deforma más fácilmente, muy utilizado en donde las geometrías de aplicación son un poco más complejas. Entonces ya la masa no te da la trabajabilidad ni se logra compactar tanto como el plástico. Ahí, por ejemplo, es un criterio de selección muy importante para estos dos. En tipo de liga, entonces arcilla y ácido fosfórico muy similar al mortero. Aquí también hablamos de adquirir resistencia mecánica a tempranas temperaturas como el ácido fosfórico, que hablamos ya una liga química. Y ya para la liga utilizando arcilla, entonces ya hablaríamos de la liga cerámica como tal. En clasificación, muy similar a lo que vimos arriba. En composición, una diferencia en el porcentaje de alúmina y en el fraguado. Entonces tenemos hoy térmico, químico y al aire. Como cuarto material, entonces abordamos los concretos. Son materiales sin forma, son materiales no conformados. Nuestra tecnología de fabricación es el mezclado y homogeneización en seco. En tipo elegante tenemos principalmente dos, es el uso de cemento o la liga hidráulica y la liga química o el uso de la sílica coloidal. La sílica utilizado para los concretos sin cemento. Hablando un poquito de la subclasificación, ya la última columna, por norma los concretos se definen también según su cantidad de CaO o porcentaje de CaO en su composición. Entonces esto lleva a que se puedan definir como concretos convencionales, concretos bajo cemento, ultra bajo cemento y sin cemento, que son aquellos que tienen máximo 0.2% de CaO. Ahí es donde nosotros utilizamos la sílica coloidal. Algo que queremos enfatizar aquí también es nuestra línea de concretos SR. SR pues es una mnemotecnia muy sencilla, es de secado rápido. Y digamos que tiene muchas ventajas frente a la línea convencional y es su curva de calentamiento. Estos concretos permiten liberar fácilmente el agua de preparación. Entonces, digamos que esa presión que adquiere el concreto cuando se está elevando a altas temperaturas, esa presión de vapor que se genera, la permite salir fácilmente. Y esto lleva a que las curvas o la rata de calentamiento la podemos subir bruscamente comparada contra una línea convencional. Entonces, para mencionarles rápidamente, ahí alcanzan a ver un par de curvas en donde la diferencia en el tiempo para emplear la curva de calentamiento es muy amplia. Y eso que teniendo en cuenta que la primera curva no está contemplando las 24 horas de secado al ambiente o de fraguado al ambiente del concreto. Entonces, mientras en una alcanzamos aproximadamente 30 horas para la curva, la otra estamos llegando a 48 y como les decía, sin tener en cuenta ese día de fraguado al ambiente. Finalmente, entonces, abordamos los refractarios para aislamiento térmico. Estos son en donde está el uso de la fibra cerámica y a partir de la fibra cerámica, entonces, digamos que está como material final una amplia gama. Todos conocemos la manta cerámica, papel cerámico, la tabla cerámica y esos ya son conformados. Son productos que normalmente utilizan un ligante inorgánico y se presentan pues como un producto final. Dentro de la tecnología de fabricación, hoy la más conocida es el entrelazado vacío. Y como segunda opción está el copocerámico, que es un material también a base de fibra cerámica, pero a diferencia de los otros es un material no conformado
y su presentación es más a granel. Por ahora entonces dejo así el tema de las generalidades. Con todo el gusto atenderé preguntas a medida que se vaya desarrollando el seminario y le doy la palabra a mi compañera Iris. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Iris y hoy vengo a hablarle un poco de lo que vendría siendo la selección de los refractarios para la industria de generación de energía. Sin embargo, antes de empezar a hablar específicamente de lo que vendría siendo la industria, quisiéramos tener como una definición de lo que es la industria de generación de energía para nosotros. Lo consideramos como la producción de energía con el máximo de rendimiento posible de acuerdo a las expectativas económicas que se tengan. Generalmente las industrias que trabajan con generación de energía dentro de sus layouts o sus plantas tienen una sección específicamente destinada para la generación de energía. Cuando vamos haciendo zoom, en muchas de las plantas generalmente nos referimos a lo que vendrían siendo el tema de calderas. Es por ello que en este webinar de selección de refractarios para la industria de generación de energía vamos a hacer énfasis únicamente en las calderas. Inicialmente quisiéramos definir lo que vendría siendo una caldera. Se considera como caldera el equipo destinado a producir y acumular vapor donde se calienta un fluido a presión constante. Para el funcionamiento de las calderas se requiere un combustible que puede ser líquido, sólido o gaseoso y la temperatura de estos equipos varía demasiado, oscilando entre 650 y 1400 grados centígrados. Para este webinar nos vamos a enfocar únicamente en tres tipos de calderas: las calderas de lecho fluidizado, las calderas acuatubulares y las calderas pirotubulares. Iniciando con la selección de los refractarios de las calderas de lecho fluidizado, principalmente me gustaría darles como la definición de qué es la caldera de lecho fluidizado. Consideramos como calderas de lecho fluidizado aquellas que permiten la generación de calor a partir de combustión de partículas que son fluidizadas por una corriente de aire. Por ello es que se origina su nombre. La temperatura máxima de trabajo de este tipo de calderas suele ser hasta de 1200 grados centígrados y para poder realizar la combustión se utilizan combustibles como el carbón o combustibles alternos que en otras plantas podrían ser sencillamente desechos. En este caso los estamos reaprovechando para poder generar energía. Dentro de ellos se incluyen la cascarilla de arroz, la poda de árboles frutales, el resto de la industria de madera, el bagazo de caño y entre otros. Antes de hablar específicamente de cuál sería la selección de refractarios para cada una de las zonas de la caldera de lecho fluidizado, nos gustaría ponerlos en contexto de cuáles son las partes de esa caldera. En la caldera de lecho fluidizado la hemos dividido en 5 secciones. La primera es luego posteriormente viene el ciclón de separación, seguido del sistema de retorno de cenizas y finalmente la caja de vientos. Cada uno de ellos tiene una función diferente dentro de lo que vendría siendo la caldera. En la cámara de combustión ocurre la ignición del combustible. El combustible ingresa por un lateral y este combustible, que ya está caliente, en conjunto con la entrada de aire primario, va a pasar por el combustor generando lo que vendría siendo el lecho fluidizado. Este material que ya se encuentra caliente va a establecer contacto con unos sobrecalentadores para así poder generar el vapor o los gases calientes. En el ciclón de separación ocurre lo que vendría siendo literalmente la separación de esas partículas de ignis que ya están calientes de lo que vendrían siendo los gases calientes o el vapor generado. Y ya después esas partículas que están calientes se van a reaprovechar en un próximo ciclo de calentamiento y serán retornadas otra vez a la cámara de combustión empleando el sistema de retorno de cenizas. Luego del ciclón de separación, además de tener el sistema de retorno de cenizas, tenemos otra etapa que vendría siendo la caja de vientos. En la caja de vientos lo que procuramos es separar de esas partículas que lograron como pasar el filtro del ciclón de separación de los gases que ya serán emitidos. Teniendo en consideración las funciones y las 5 partes que hemos definido de la caldera de lecho fluidizado, ahora sí podemos proceder con lo que vendría siendo la selección del refractario. La selección del refractario en las diferentes partes de las calderas puede ser muy similar, aunque la función de cada sección es muy diferente. En este caso, para la cámara de combustión, el combustor y el ciclón de separación logramos definir que se puede utilizar el mismo tipo de refractario. Tenemos dos opciones. La primera opción incluye lo que vendría siendo el material refractario en forma de ladrillo. Cuando hablamos de la instalación del material refractario, en este caso requerimos algo que se llama material de respaldo. El material de respaldo va en contacto directo con la chapa metálica o la estructura del material. El material refractario que seleccionamos para esta aplicación vendría siendo el ladrillo ERIFB 2300, que es un ladrillo que tiene desempeño óptimo hasta temperaturas que alcancen los 1260 grados centígrados.
Posterior a lo que vendría siendo el material de respaldo, que ya es la cara de trabajo, es decir, ese material refractario que va a estar en contacto directo con el material particulado y con los gases calientes, tenemos la selección de diferentes ladrillos que se puede utilizar tanto en paredes como en compuertas, y para ello recomendamos el U33, el ER40, el AQ45 y el Abrasic 50. El U33 tiene menor desempeño que el ER40, el AQ45 tiene mejor desempeño que el ER40 y el Abrasic 50 está caracterizado por tener 10% de carburo de silicio en su formulación. El carburo de silicio está considerado como uno de los materiales más duros del mundo y por ello lo hace muy resistente a la abrasión. El mecanismo de desgaste que predomina en este caso vendría siendo principalmente choque térmico, ataque químico y abrasión. Para poder pegar todos estos ladrillos que hemos mencionado, tanto los densos como los aislantes, recomendamos el uso del mortero Super Aerofrax. Es un mortero que nosotros vendemos. Específicamente para las calderas, nosotros recomendamos que los ladrillos que hemos mencionado se realicen de una forma específica. Estas piezas se llaman piezas traslapadas. Ellas tienen un sello en Z y ese sello en Z permite que nosotros logremos armar una especie de rompecabezas a lo largo de la caldera. Eso significa que las placas o las planchas traslapadas logran encajar perfectamente entre sí, haciendo que tengamos una superficie más homogénea. Sin embargo, mi compañero Luis les va a explicar un poquito más adelante cómo funcionan específicamente. La segunda opción que tenemos para la cámara de combustión, el combustor y el ciclón de separación, vendría siendo la instalación de concreto. Cuando hablamos de instalación de concreto, siempre requerimos el uso de anclajes metálicos que servirán como soporte para el concreto instalado. La selección del anclaje metálico es súper importante porque dependiendo del tipo de acero inoxidable que seleccionemos, vamos a garantizar que el concreto tenga un buen desempeño. ¿A qué me refiero con eso? Generalmente en la industria refractaria, o en este caso, podemos trabajar con dos tipos de anclajes metálicos, el AISI 304 y el AISI 310. El 304 se suele seleccionar en aplicaciones donde la punta del anclaje no logre superar los 900 grados centígrados, mientras que el AISI 310 funciona en condiciones de servicio donde la temperatura de la punta del anclaje no supere los 1100 grados centígrados. ¿Pero a qué me refiero específicamente con la temperatura de la punta del anclaje? En ese dibujo que logramos ver a mano derecha, podemos ver que el anclaje solamente va a alcanzar 3/4 de lo que vendría siendo el revestimiento del concreto. Entonces, no necesariamente la temperatura en la cara de trabajo va a ser necesariamente la misma que la temperatura en la punta del anclaje, y por ello necesitamos tomar en cuenta los parámetros de diseño para poder garantizar la correcta selección del anclaje. Seguido lo que vendría siendo el anclaje metálico, que dependiendo de la zona de la caldera con la que estemos trabajando, si es la cámara de combustión, el combustor o el ciclón de separación, seleccionaremos uno u otro, viene lo que vendría siendo el material de respaldo. En este caso, recomendamos como material de respaldo la manta cerámica 1260 o la tabla cerámica LD 2300. Ambos son materiales aislantes que permiten o que tienen buen desempeño hasta temperaturas de 1260 grados. Y posteriormente, en la cara de trabajo, sin importar el tipo de combustible con el que estemos trabajando, podemos aplicar 4 tipos de concretos. El concreto medio cemento MC 55RA, el concreto bajo cemento CBC 50, el concreto bajo cemento CBC Diasic y el CBC antipega. Todos ellos suelen tener buen desempeño a lo que vendría siendo la abrasión, que es uno de los mecanismos de desgaste más críticos para estas secciones de la caldera. Y específicamente el CBC antipega lo recomendamos para el ciclón de separación porque en el ciclón de separación ocurre demasiado ataque químico. Y logrando instalar lo que vendría siendo el CBC antipega, garantizamos o podríamos promover mayor vida útil en el material, pues el CBC antipega tiene menor tendencia al encostramiento en lo que vendría siendo la cara del refractario, incrementando su vida útil. Siguiendo con la siguiente etapa de lo que es la caldera, vamos ahora a enfocarnos en la selección de refractarios para el sistema de cenizas. Al igual que para la cámara de combustión, el combustor y el ciclón de separación, tenemos dos opciones. En este caso, la primera hace referencia al uso de concreto, donde emplearemos anclajes metálicos AISI 304 en vista de que la temperatura en esta sección no es tan elevada, seguido de un material refractario que puede ser manta cerámica 1260 o tabla cerámica LD 2300, y emplearemos básicamente los mismos concretos que habíamos indicado para las secciones previas, solo que en este caso va a tener una variación.
logramos ver que el CMC55RA tiene una A al final, el CBC50 también tiene una A. Estos dos concretos específicamente en su formulación incluyen algo que hemos llamado fibras de acero. Las fibras de acero suelen hacer que el material sea más resistente a la abrasión, sea más resistente mecánicamente y por ende tenga mayor vida útil. El CBC10SiC y el CBC30SiC, como mencionaba, dentro de su formulación incluye carburo de silicio en diferentes porcentajes, 10 y 30%. Y esto para concretos que son muy resistentes a la abrasión. La segunda opción que recomendamos para el sistema de retorno de cenizas, en este caso vendría siendo el material de respaldo, que es un ladrillo aislante RIFB 2300, y en la cara de trabajo recomendamos únicamente dos tipos de ladrillos silicoluminosos, el ER40 y el AQ45M. Ambos pueden ser pegados con el mortero Super Aerofrax. Estos dos ladrillos se caracterizan por tener muy baja porosidad y por ende ser más resistentes a la abrasión que ladrillos más porosos, siendo el requisito fundamental para que puedan tener un buen desempeño en el sistema de retorno de cenizas. Hablando de la última parte, lo que vendría siendo la caja de vientos, nuevamente tenemos dos opciones de instalación. La primera hace referencia a lo que vendría siendo el concreto. Requerimos anclajes metálicos a IC304 seguido de un material de respaldo, que en este caso es la manta cerámica o la tabla cerámica, ambas con buen desempeño hasta 1260 grados. Y en la cara de trabajo recomendamos el concreto medio cemento CMC55RA o el CBC50. Ya la opción 2 incluye ladrillos, donde recurrimos nuevamente a los ladrillos aislantes 2300, seguidos en la cara de trabajo con ladrillos U33 o R40 y el mortero Super Aerofrax para poder pegarlos. Siguiendo con las otras calderas que habíamos mencionado al principio, en este caso homologamos trabajar la selección de los refractarios para las calderas pirotubulares y acuatubulares en un mismo conjunto. Estas calderas suelen tener desempeños diferentes, pero al momento de seleccionar los refractarios son muy similares. Ambas calderas pueden tener temperaturas de servicio que logran alcanzar hasta los 1400 grados centígrados. La diferencia principal entre los pirotubulares y acuatubulares, hablando muy a grosso modo, es que en ambas calderas, si bien es cierto, dentro de su interior logramos encontrar tubos, lo que pasa dentro del tubo es diferente. En las calderas pirotubulares pasan los gases de combustión y en las acuatubulares pasa agua. Al momento de hablar de lo que vendría siendo la estructura de la caldera, en ambos casos logramos definir que pueden estar compuestas por las compuertas, las paredes y el quemador. La selección de los refractarios los hemos hecho tomando en consideración estas tres secciones. Iniciando con lo que vendrían siendo las compuertas y las paredes, donde la selección de los refractarios puede ser muy similar, tenemos la primera opción de concretos, donde dependiendo de cuál sea la temperatura máxima de la caldera con la que estemos trabajando, podemos seleccionar anclajes metálicos 304 o 310. Seguido del material de respaldo, recomendamos que sea manta cerámica o tabla cerámica con funcionamiento hasta temperaturas de 1260 grados, teniendo en consideración de que generalmente este material de respaldo ya no logra tener la misma temperatura de lo que vendría siendo la cara de trabajo. Y en la cara de trabajo, para este tipo de calderas, sí hacemos distinción en función del tipo de combustible que se vaya a utilizar. Si trabajamos con gas natural, podemos recomendar concretos convencionales como el Concrex 1500, 1600, 1700 o el CMC 55RA. Ya cuando trabajamos con calderas que tienen diésel, podríamos recomendar los concretos bajo cemento como el CBC 50, el CBC 70 o el CBC 85, teniendo en consideración, que el CBC 85 se selecciona solamente cuando las condiciones de servicio de la caldera son demasiado agresivas. También podemos ver en la diapositiva que en ambas columnas, por así decirlo, mencionamos el carbón. El carbón permite que trabajemos con cualquiera de los dos tipos de concretos que hemos mencionado, sin embargo, la selección de un tipo u otro va a depender de las condiciones de servicio que tenga la caldera. Si la caldera trabaja con condiciones de servicio bastante severas, se recomienda el uso de los concretos bajo cementos, de lo contrario podrían utilizarse los convencionales. ¿Cuál es la diferencia entre la selección de un convencional o un bajo cemento? Cuando hablamos de concretos convencionales, ellos tienen más cemento en su formulación y por ende al hacer el vaciado requieren mayor cantidad de agua. Esto resulta en mayor porosidad residual en el material y por eso cuando trabajamos con combustibles que sean más agresivos, como el diésel o el carbón en condiciones más severas, requerimos concretos que tengan menor porosidad, que en este caso serían los bajo cemento. Específicamente para la compuerta,
recomendamos que los concretos seleccionados, que son los mismos que tenemos acá, incluyan fibras de acero, que como les mencionaba, hacían que el material sea más resistente al choque térmico, a la abrasión y que sean más resistentes mecánicamente. La opción 2 que recomendamos para estos dos tipos de secciones de lo que vendría siendo la caldera pueden ser, incluyen lo que vendría siendo los ladrillos. Iniciamos con el material de respaldo, que sería el ladrillo aislante IFB 300, y en la cara de trabajo, sin importar cuál sea el combustible con el que estemos trabajando, recomendamos los ladrillos U33, ER40 y AQ45M, además de la Brasix 50, garantizando de que cualquiera de ellos va a tener un buen desempeño. ¿En qué vamos a diferenciar la selección de un ladrillo u otro? Cada uno de ellos tiene una porosidad y una resistencia mecánica diferente, y en función a las condiciones de servicio de cada una de las calderas podríamos definir cuál es el ladrillo más apto para la aplicación en cuestión. Para poder pegar todos estos ladrillos se recomienda el mortero Super Aerofrax. Ahora bien, en este caso, en las paredes y en las compuertas tenemos una tercera opción que no habíamos mencionado en lo que eran las calderas de lecho fluidizado. En esta caldera podríamos recurrir a lo que vendrían siendo las instalaciones con fibra cerámica. Las instalaciones con fibra cerámica son instalaciones netamente de material aislante. Para poder adherir el material aislante a la placa metálica, utilizamos anclajes metálicos. En este caso recomendamos anclajes AISI 310, teniendo en consideración de que las calderas pueden alcanzar hasta 1400 grados. Y en la cara de trabajo podríamos utilizar, sin importar el tipo de combustible con el que trabajemos, manta cerámica 1400 o tabla cerámica LD 2600. Es importante resaltar que esta manta y esta tabla se diferencian de las mantas y tablas que hemos mencionado en el resto de la presentación porque logran soportar temperaturas más altas, hasta los 1400 grados centígrados. Y la tabla cerámica LD 2600 solo será instalada donde la geometría de la caldera lo permita, porque en ocasiones pueden ser geometrías no planas que dificultarían su instalación. Adicionalmente, si deseamos incrementar lo que vendría siendo la vida útil del refractario, podríamos aplicar una masa que se llama masa Seal Plate 1500 sobre la cara de trabajo de la manta o de la tabla cerámica. Esta masa permite incrementar la vida útil del material porque hace que la fibra cerámica como tal sea más resistente a la abrasión y al ataque químico. Cuando hablamos específicamente de la última sección de lo que vendrían siendo las calderas pirotubulares y acuatubulares, es decir, del quemador, también llamado como cámara de combustión u hogar, estamos hablando de la sección más caliente de toda la caldera. La selección de los refractarios en este caso es súper crítica y requerimos a refractarios que tengan mejor desempeño a altas temperaturas en comparación a los que habíamos mencionado. La primera opción requiere de anclajes metálicos AISI 310, seguido de un material de respaldo, en este caso es manta cerámica que también soporta altas temperaturas, que sería la 1400, y en la cara de trabajo nuevamente hacemos distinción entre el tipo de combustible a emplear, siendo gas natural recomendado los convencionales, y para diésel recomendamos los bajos cementos CBC 50, CBC 70 y el 85, teniendo en consideración nuevamente que el 85 solamente se recomienda cuando las condiciones de servicio de la caldera son bastante severas. Tenemos en este caso nuevamente el que utilizar con ambos tipos de concreto, teniendo en consideración de que si la caldera trabaja a condiciones de servicio muy severas, se recomiendan los bajos cemento. La opción 2 para el quemador incluye los ladrillos. En este caso recomendamos ladrillos aislantes como material de respaldo, pero a diferencia de los ladrillos que habíamos recomendado en las partes previas o en las calderas previas, recomendamos un ladrillo que logra tener buen desempeño a los 1400 grados centígrados, que sería el ER/IFB 2600. Y en la cara de trabajo mencionamos ladrillos que hasta ahora eran nuevos, el Alum 50 y el Bausal 60, además de la Brasix 50. Hay que tener en consideración que estos materiales son tienen mejor desempeño a altas temperaturas, y para poder pegarlos utilizamos diferentes morteros. La Brasix 50 se puede pegar empleando el mortero Super Aerofrax y el Alum 50 y Bausal 60, que son ladrillos de alta lúmina, se pegan con el mortero Baufrax. Ahora le doy la palabra a Fabio, que les va a comentar un poco del tema de las chimeneas. Bueno, finalizando con el tema, desde la presentación que nos acaba de compartir Iris, ya nos demos cuenta entonces que el combustible es quien va a determinar mucho la selección del material. Y eso también implica mucho la selección del material de las chimeneas, porque dependiendo del combustible se van a poder producir ciertos gases que van a ser muy nocivos para el refractario en esta zona.
y es ahí en donde están los antiácidos o ANTAC, para que se vayan entonces ahí con esa mnemotecnia, los ANTAC. Por norma, la ASTM, digamos que tiene un rango de 3, ANTAC tipo 1, 2 y 3. A medida que aumenta el número, aumenta, digamos que la resistencia de este ladrillo a los ataques químicos. Entonces, como se ve reflejado, por ejemplo, las especificaciones en una ficha técnica por su porosidad y la absorción de agua. Ahí digamos que, hablando un poquito del uno, entonces sería un ladrillo de tipo en donde las condiciones no son tan severas, puede que nos funcione muy bien para concentraciones no muy altas de ácidos, en donde el ladrillo no va a estar inmerso en el ácido líquido directamente, mientras que si ya nos vamos para el otro lado, para el tipo 3, entonces estaríamos hablando de las mejores condiciones o prestaciones que tendría este tipo de ladrillos, en donde la absorción de agua es mínima. Aquí cabe anotar entonces que este tipo de ladrillos funciona perfectamente para todo tipo de ácidos, exceptuando el ácido fluorhídrico. Y finalmente hablar del mortero. No podemos hablar de ladrillo sin adecuado uso de mortero, y en este caso está el mortero ANTAC. Es un mortero antiácido también específicamente diseñado y desarrollado para pegar este tipo de ladrillos. Ahí finalizamos entonces este tema y le doy paso a Luis Gil. Recuerden que si tienen alguna pregunta, sin pena, dejen la timidez, pueden interrumpir en cualquier momento. Si tienen alguna duda hasta el momento, pues podemos aprovechar el momento y hacer las preguntas. Dale, Lucho. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Luis Fernando Gil. Yo me encargo de toda el área de instalaciones y de diseño de la misma instalación en Erecos. Listo, entonces vamos a empezar a hablar de algunos tips o temas que uno debe tener en cuenta para la instalación de concretos y ladrillos en calderas, que también pueden pues, traspolarse pues, a otro tipo de instalaciones. Entonces, después de todo el tema de selección de los materiales, los concretos para la instalación, nosotros tenemos que tener en cuenta, si vamos a instalar un concreto, los herrajes o los anclajes que debemos utilizar para la instalación. Entonces, primero, el tipo de anclaje. El tipo de anclaje va a depender del espesor del concreto y de la forma donde lo tenés que soldar, ¿cierto? Por lo general, los más usados es el tipo BS, que es la imagen que vemos en la parte superior derecha, que es un anclaje que se selecciona dependiendo del tamaño de la configuración refractaria. Entonces va a depender de la sumatoria del aislamiento térmico y del concreto. Entonces, eso va a depender de las 3/4 partes de ese espesor. Cuando yo ya seleccione ese anclaje, yo ya voy a seleccionarlo según la temperatura de trabajo que necesito. Por lo general, pues las calderas están entre 700 y 800 grados. Entonces, nosotros por lo general manejamos dos tipos de acero, que es el 310 y el 304. El 304 es el que más se utiliza para temperaturas bajas, más o menos es hasta 815 grados. Y si digamos que el equipo tiene algún tema de ataque químico y tiene ataque químico o químicos en el ambiente de trabajo, uno por lo general trataría de utilizar el 316, que es muy resistente al ataque químico. Si la temperatura del horno ya o de la caldera está mayor a 815 grados, vamos a utilizar un 310, pero en el caso de las calderas eso pues no es necesario, ¿cierto? Entonces ya nosotros seleccionamos el tamaño, ya seleccionamos el material, entonces ya es un tema de distribución. Entonces, por lo general, la distribución de un anclaje va a depender de la zona donde lo vas a ubicar, si es un techo, si es una pared, un piso. Entonces, o alguna forma especial, un pecho paloma, formas especiales pues en el horno o en la caldera. Entonces,
¿De qué va a depender? También del espesor. Entonces, entre mi arreglo refractario sea más grueso, yo voy a necesitar, la distancia entre los anclajes va a ser menor. Entonces, si podemos ver en la imagen, en la derecha inferior, vemos una distribución según el espesor, la zona donde se tiene que. Entre más pequeño sea el concreto, necesitamos tener una mayor área de agarre, entonces vamos a tener una distancia menor entre anclajes. Y mientras vaya subiendo el espesor, vamos disminuyendo la cantidad de anclajes. Vemos que tenemos en concretos de espesor de 2 a 4 pulgadas, vamos a tener distancias de 6 pulgadas. En distancias de 4 a 8, 9 pulgadas. Y si ya aumenta de 8 pulgadas hacia arriba, pues ya vamos a tener en general 12 pulgadas. Lo mismo en una distribución de anclajes cerámicos, ¿cierto? Por lo general también lo podemos utilizar combinado, metálico con cerámico. ¿De qué va a depender eso? Uno es como la emergencia de uno al otro. O sea, si falla el anclaje cerámico, te ayudas con el anclaje metálico. Entonces es el tema como en la distribución. Un tema importante de la instalación es seleccionar muy bien la soldadura. Por lo general, pues uno va a ubicar el anclaje o sea, el anclaje es en acero inoxidable y donde lo vas a anclar o lo vas a soldar es un acero al carbón. Entonces, por lo general, tenés que utilizar una soldadura bimetálica que pues, la que siempre utilizamos es la 309L, que nos ayuda a hacer esa soldadura entre los dos, esa unión metálica entre los dos. Otra cosa a tener en cuenta en los anclajes es cuando lo instalen, por lo general algunos anclajes vienen con un capuchón en la punta. ¿Eso es para qué? Para que el anclaje cuando empieza a la temperatura, ese capuchoncito se degrade y quede el espacio para la expansión del acero y no dañe el concreto. Si el anclaje no viene con el capuchoncito, entonces le colocamos cinta a desmascarar o de este tubo de nivel, se le coloca en la punta y con eso nos evitamos el problema. Bueno, eso como respecto al tema de los anclajes, es muy importante tener esto porque pues puedes tener un concreto muy bueno, pero si no lo anclas bien, si no seleccionas bien el material y si no haces una buena distribución, pues los concretos no van a funcionar de la manera correcta. Bueno, entonces, cuando ya nosotros instalamos los anclajes metálicos, los anclajes cerámicos, entonces ya hay que instalar un aislamiento. Por lo general, pues utilizamos tabla cerámica o manta cerámica o en algunos casos ladrillo, dependiendo de lo que se estés buscando pues en aislamiento. Pues, por lo general, la tabla cerámica demuestra un mejor aislamiento que digamos que ladrillos o la misma manta cerámica. Pero el problema de la tabla cerámica es que vas a tener una manera de instalar un poco que la fibra cerámica porque tenés que hacer más cortes en la tabla, tenés que hacer más o menos como un rompecabezas. Y lo mismo en el ladrillo, también se puede presentar algunos cortes, entonces demora más. La fibra cerámica sí es mucho más rápida de instalar, es simplemente pues presionarla contra el anclaje o es un corte rápido pues, con un cuchillo para hacerlo pasar en un anclaje cerámico. Eso en el tema de aislamiento térmico que se necesite para las calderas o el respaldo que va después del concreto, de los concretos refractarios. Bueno, para tener en cuenta en el momento de la instalación del concreto, pues lo primero es tener una mezcladora pues, adecuada para la instalación. Por lo general es una mezcladora planetaria. Esta mezcladora tiene varias paletas internas, que es la que vemos en la parte superior derecha. Tiene varias paletas que nos ayudan a dar una homogenización correcta del concreto, que se mezcle bien, porque eso es muy importante para la instalación. En algunos concretos que nosotros tenemos lo podemos hacer a pala o manualmente, pero digamos que no alcanzas las propiedades del material y lo que también tenés que agregarle mucha más agua que nos puede afectar más adelante para el curado, para el trabajo pues ya del concreto. Entonces, primero la mezcladora planetaria es muy importante.
Segundo, el tiempo de mezclado. El tiempo de mezclado es lo que nos va a nosotros dar la reacción química pues, que necesita el concreto. Entonces, también vamos a depender del sitio. Nosotros por lo general, cuando estamos en instalación, nosotros pues tratamos de hacerlo con la línea nuestra de concretos SR, de secado rápido, que nos disminuyen a un 50% del tiempo de instalación. Entonces, si yo estoy mezclando en un sitio donde la temperatura ambiente son 35 grados, entonces el tiempo de mezclado es mejor dejarlo a unos 3 minutos. Si estás en un clima frío, subirlo a unos 5 minutos. ¿Por qué? Por lo general, estos concretos, cuando los estás trabajando en un clima caliente, un clima templado, se le pueden fraguar en el mismo balde. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. O ya hay otros temas pues con el agua, se le puede agregar hielo, se le baja la temperatura al agua. Y lo mismo en tierra caliente, en tierra fría. Si lo estás utilizando en un clima frío, lo utilizas con una resistencia y puedes calentar el agua un poco para que te ayudes, para que pueda ayudarnos al fraguado de los concretos. Y tener en cuenta que la fabricación de formaletas es muy importante porque hay concretos que por la misma fuerza que tienen en el momento cuando son autonivelantes, jalan mucho la madera a la formaleta, entonces tienes que tener un buen formaletero y tienes que darle muy buena resistencia a las formaletas porque ellas mismas van a empujar y pues en algún momento puede reventarse tu formaleta y se va a salir el concreto y pues vas a perder trabajo y vas a perder también pues material. Bueno, y con respecto a los fraguados, como les mencioné, nosotros tenemos una línea de concretos SR, que son de secado rápido. Entonces, en una formaleta ya puedes desformaletear en 2 horas un concreto que te puedes demorar 12 horas para ya quitar las formaletas. Entonces, ya es mucho más trabajable, muchos tiempos de ahorro en la instalación y eso también ahorro para que las personas puedan empezar a funcionar sus equipos. Eso en el tema de los concretos. En las calderas, por lo general, nosotros se está utilizando esta placa traslapada para mejorar el tema de ensamble de ladrillo a ladrillo, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos una junta en Z que nos ayuda mucho para el tema de las trampas de temperatura. Esa trampa en Z hace que la temperatura no pase tan rápido y tengamos hay también una mejor transferencia de temperaturas al casing o exterior para los equipos de trabajo y la gente que esté circulando al lado de la caldera, o que pues también tengas algunos ahorros de energía porque no tengas fugas en el momento de la caldera estar funcionando. Entonces, por lo general nosotros utilizamos un ladrillo U33 y el tema del mortero es muy importante, pues para esta aplicación el Super Aerofraxes es un mortero nuestro de baja lúmina, el cual ya viene premezclado. En el momento de instalarlo, pues es simplemente destaparlo y le das pues lo mezclas con un taladro, con un mezclador de mortero y ya queda homogenizado y es simplemente instalarlo. Listo. Eso como por la parte de instalación. Por último, nosotros tenemos una línea, la cual llamamos Efesto. Esta línea se encarga, tenemos varias líneas pues, de trabajo para apoyar toda la instalación de refractario. Entonces, la primera es el diseño y aislamiento térmico. Eficiencia energética, servicios de cura de refractario y servicios de instalación y reparación de refractarios y de aislamiento térmico. Esas 4 líneas, las cuales la primera sería línea de refractario y aislamiento térmico, en los cuales a ustedes se les entrega una selección de materiales adecuadas para la aplicación,
o aislamiento térmico si se necesita, fibra cerámica, instalación de módulos, aplicaciones de coating. Todo se le entrega una serie de material, se le calcula la cantidad de material, se les entrega cuánto se va a consumir, se les entrega un plano de distribución para que en qué zona va cada material, y también se hace un diseño de ladrillos o piezas especiales que necesiten en sus equipos, y también la selección y el diseño de herrajes y el suministro del mismo herraje metálico que necesiten para la instalación. En la parte de eficiencia energética, nosotros hacemos análisis de perfiles térmicos. Entonces, según el material que usted necesite, la temperatura que tenga, nosotros podemos darles una configuración, y en esa configuración ustedes pueden tener, les vamos a decir, vea, esta es su pérdida de energía por watts por metro cuadrado, o el almacenamiento que tienen por kilojoules metro cuadrado que tiene su equipo. Entonces ya uno puede evaluar, según todo el sistema que tengan ustedes de combustión, cuánto pueden ser sus ahorros de combustible de la caldera. Lo otro también, prestamos servicios de termografía, análisis de datos para mejorar su producción en sus equipos. Cálculos de ahorro energético, como se lo mencionaba ahora con los perfiles térmicos, y también el cambio y selección de equipos de combustión para mejorar el consumo de combustible en las calderas. También, pues, el tema de curado, hacemos el curado de los concretos que nosotros instalamos, o también de concretos pues, que tengan sus equipos, necesiten hacer algún servicio de curado. Entonces entregamos diseño de curvas, tenemos los equipos de combustión y medición, instalación y distribución de los quemadores en el equipo para el mejor curado en los concretos, un acompañamiento técnico, pues, de nosotros, de los ingenieros y técnicos en todo lo que sea en el tema de combustión. Y por último, pues ya con todos estos servicios, después de que se les entrega un servicio de diseño, de perfiles térmicos, se les entrega el material, pues tenemos ya el servicio de instalación, llave en mano, donde el material que se les calcula, se les entrega, se les instala también. Entonces se les entrega la mano de obra, oficiales y especialistas y ayudantes que tienen, pues, mucho tiempo en la industria instalando, ingenieros de obra API 936, personal de seguridad y salud en el trabajo, y nosotros estamos certificados con el RUC. Entonces eso es como nuestra línea de servicios en EREC. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los presentadores. Por ahora todo claro. No sé si tenemos alguna pregunta, si tienen alguna duda de lo que se ha hablado, si tienen alguna duda específica de los procesos de ustedes. Estamos para resolverla. Por ahora en tiempo estamos bien. El plan era hacer un webinar de 1 hora y bueno, estamos cumpliendo, pues, para no alargarnos mucho tampoco. Alberto, dale. Sí, normalmente en las calderas, con el tema de incrustaciones en las paredes, ustedes aclaran que hay que usar un antipega. Eso ayudaría muchísimo, porque los gases generados por los combustibles pues van haciendo que haya gases, y eso penetra el ladrillo, ¿cierto? O el concreto. La pregunta es, ¿qué se vuelve más fácil hacer cuando hay esas incrustaciones? ¿Se vuelve más fácil con el antipega eliminar todas esas incrustaciones, o hay una forma específica de eliminar esas incrustaciones del concreto? Alberto, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que Iris nos puede contestar. Antes de eso, dar la palabra a Iris, en la pantalla un código QR, con lo cual pueden hacer una evaluación de cómo les pareció el webinar. Sería muy bueno, pues, para nosotros si la pueden contestar. Le doy la palabra a Iris. Bueno, específicamente, me están escuchando ya, ¿cierto? Sí, específicamente el CVC antipega ha sido formulado para el tema de las incrustaciones, como tú comentabas,
Su formulación hace que el material como tal no se adhiera tanto, es un material que tiene una baja porosidad y por ello lo recomendamos para esas secciones donde generalmente tenemos más ataque químico. Cuando hablamos de la limpieza, en ocasiones la limpieza del equipo no es tan sencilla, en vista de que el material refractario se encuentra dentro del equipo y por eso se debe tomar en cuenta la selección del refractario apropiado para este tipo de condiciones de servicio para poder alargar su vida útil. ¿Sí quedó claro o tienes alguna otra duda? No, está bien, no hay problema. Muchas Gracias. gracias, Alberto, por la pregunta. Igual, Alberto, o sea, ahí lo que buscamos siempre es tener la menor porosidad. Mientras menor porosidad, siempre vamos a tener menos riesgos de ataque químico. Digamos que, por ejemplo, de pasar a un concreto convencional a un concreto bajo cemento, ya estás ganando en esa propiedad. Exactamente. Ok, gracias. No sé si alguien más tiene preguntas, algún comentario. Bueno, sí, otra consulta. Dale. Normalmente en las calderas lo que tratamos de evitar para eficientar la caldera es que la temperatura hacia el exterior sea lo menos posible, ¿cierto? En ese caso, con Efesto ustedes hacen ese tipo de análisis que permite recomendar el material a usar, lo que permitirá a la vez que esa eficiencia energética sea la más aprovechada para que la temperatura hacia el exterior sea la menos posible. ¿Y cuál debería ser la temperatura ideal al exterior para considerar eficiente? Alberto, muy Eh, buena la pregunta. Le doy la palabra a Luis Fernando para que nos conteste. Mira, nosotros, o sea, no hay una temperatura ideal, pues lo ideal es que quede menor a 70 grados, 80, 70 grados, pues por un tema de salud ocupacional, o sea, que las personas no se vayan a quemar o que tengan algún problema. Eh, Perdón, una consulta. 80-70 grados, ¿estás hablando centígrados o Fahrenheit? grados centígrados. Entonces, lo ideal pues, es tener una temperatura menor que eso. Hay pues, equipos que no lo alcanzan porque trabajan con una temperatura interna muy alta y los espesores de concreto no son tan gruesos o la mismo espesor del aislamiento. Tampoco pues no se puede trabajar con un espesor muy robusto dentro del equipo. Entonces, lo que uno dentro del tema de Festos es calcular con perfiles térmicos qué temperatura podemos llegar. Si se puede llegar hasta una temperatura de 60 grados, 70 grados, con qué distribución y que no vamos a tener problemas con el concreto o con el aislamiento. O sea, que dentro del análisis térmico no me diga usted este aislamiento va a fallar porque está muy arriba de la temperatura de trabajo que tiene. Entonces, digamos que dentro de toda la propuesta de Festos se entrega, se le dice a usted, venga, este es su espesor, es trabajable, no va a tener problemas y va a dar esta temperatura final, que si usted lo compara con otros, lo comparamos con otros arreglos, otros refractarios, podemos estar dando mejores eficiencia térmica al final en su equipo. O sea, así se hace todo ese análisis con los perfiles térmicos y con una selección de buen material. Ahora, estando en ese tema, recordate que lo más importante para uno como técnico es mostrarle al jefe cómo justifico yo el costo de hacer ese tipo de análisis. ¿Tienen ustedes algún estudio que permita decirle al jefe, mira, vamos a hacer este estudio que va a costar X tantos dólares, pero vamos a aprovechar o vamos a ser más eficientes y nuestros ahorros van a ser tales y tales? Claro, nosotros, o sea, todo el paquete se entrega, de decirle a usted, vea, pues teniendo en cuenta también entre una interacción entre el cliente y nuestro equipo técnico, en
pues cuáles son las condiciones de su equipo, cuántos quemadores tiene, con qué potencia trabaja cada quemador y pues todo el tema pues, de aislamiento y esa interacción, nosotros hacemos el cálculo y con datos que ustedes nos dan de calores específicos, todo eso, entonces nosotros le decimos, vea, usted se va a ahorrar, usted al año tiene este consumo, con este cambio de aislamiento, con este cambio y selección de material, usted va a tener un ahorro, no sé, de un 10, un 20%, el cual usted consume, su gas consume esto, ese es el precio que tiene usted, si lo sumamos a un mes, a un año, usted va a recuperar la inversión en tanto tiempo. Y también estos son sus ahorros, los cuales esa inversión de refractario usted ya la va a pagar con eso. O sea, nosotros entregamos todo ese paquete si el cliente nos lo pide. Ok, gracias. Tenemos un par de preguntas en el chat. Tenemos una pregunta de Sincol. ¿El sistema de calentamiento que manejan trabaja con GLP? ¿Quién quiere contestar? Contesto. Sí, sí. Si el sistema de calentamiento que nosotros tenemos funciona con GLP. Los equipos También de tenemos combustión con propano, ¿no? Ambos. Sí, sí, señor. Se le pueden adaptar. Listo. Y la segunda pregunta, Fabio, le pido que vaya buscando ahí en la presentación. ¿Las tablas de temperatura para las curas tienen alguna para ver cómo curar el refractario en el hogar ¿Cuánto tiempo tendría que ser una? Para una caldera de vapor acuatubular de bagazo. Listo. Okay, Creo podemos que fue mirarlo. Jonathan. Creo que fue Jonathan quien escribió la pregunta. Gracias, Jonathan. Ya estamos buscando ahí la presentacióncita. Creo que esa imagen nos ayuda mucho a responder ahí. Pero para ir avanzando en la respuesta, Jonathan, lo primero que hay que tener en cuenta, igual dependiendo de la caldera, sobre todo el tema del espesor. O sea, las curvas siempre van a depender del espesor de refractario instalado. Y cuando se trata de un concreto convencional de la línea tradicional, por decirlo de alguna manera, sería una curva similar a la que se ve en este momento en la gráfica al lado izquierdo. Esta, no sé, habría que ver para qué espesor fue diseñada esa curva. Creo que esa es de 9 pulgadas de pronto, ¿cierto? Eso es una curva para 9 pulgadas, por ejemplo, sería una típica. Lo que mostraría, según lo que nos hablaba Fabio ahora, es una curva de 48 horas más 24 horas que tuvo pues desde la última vaciada, digamos, de concreto. Ya, explícate por favor lo de CR, Fabio. Quite el... Dale. Jonathan, entonces, sí, como mencionaba Carlos Mario, está una curva estándar, una curva para línea, pero entonces ya al otro lado tenemos la SR. Entonces, si tu pregunta va encaminada, yo cómo puedo acelerar mi tratamiento térmico para ya darle uso específico a la caldera, entonces la recomendación es un SR si tu tiempo está ya muy reducido. La ventaja es que luego de las 6 horas de que vacías el concreto, puedes comenzar a calentar. Ahí es muy importante tener la consideración que este tipo de curvas solamente se aplican a concretos en donde el espesor máximo es de 13 pulgadas y la velocidad máxima es de 50 grados centígrados por hora, para que lo tengan en cuenta. Y ya, con esa curva te puedes ir directamente hasta la temperatura de operación. Y bueno, si tenés la necesidad específica, pues nos puedes contactar por correo y simplemente te construimos tu curva para concretos tradicionales, específica para tu caldera, cuáles serían pues, las recomendaciones de calentamiento, o si no, pues como mencionó Fabio, si el espesor no es mayor de 13 pulgadas, podemos trabajar con esa genérica de CR. Básicamente estás en temperatura de operación en un día, 24 horas, pues sin tener en cuenta las horas después del último vaciado, pues sería más o menos 24 horas, un día aproximadamente. Pero si igual trabajamos con línea tradicional, digamos que se construye la curva específica para cada cliente. Pero los parámetros son similares pues, a lo que ves en este momento. Por ejemplo, ese sería por un espesor de 9 pulgadas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya Jonathan quedó satisfecho con la respuesta. Le recordamos, pues ya para dar cierre, que ya nos pasamos 5 minutos, la encuesta, también está el link en el chat de la encuesta por si no les funciona el QR, se los pegamos en el chat para que lo tengan y nos puedan evaluar,
o si no con el QR, porfa, pongámoslo en la pantalla para que tengamos la última oportunidad de hacer la evaluación. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por sacar el rato. Ya saben que siempre estamos a la orden, lo que necesiten. Todo el equipo técnico y todo el equipo comercial está a la disposición de todos ustedes para las dudas o para los proyectos que quieran emprender. Y ahora pues con todo el tema de Festo, pues tenemos ahí unas líneas complementarias que están a su disposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo también y la dedicación para este tema. Gracias, Alberto. Hasta luego. Gracias, Jonathan, por las Muy bien, preguntas. hasta luego. Gracias a todos. Estén bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao, compañeros. Hasta luego, que estén muy bien, gracias. Hasta luego.